Para responder esta pregunta es necesario que leamos el poema de José María Heredia titulado Inmortalidad. Por lo tanto, los invito a pausar el video ahora. Muy bien, la pregunta. ¿El poema anterior puede ubicarse dentro de la literatura de la época? Vamos a tratar de buscar una época en la cual podamos ubicar este poema. Sería muy sencillo. Si conociéramos para qué época vivió José María Heredia y ahí sabríamos en qué época fue escrito inmediatamente, lo ubicaríamos cronológicamente. Pero como no lo tenemos, vamos a tener que descartar inmediatamente. Podemos descartar dos opciones. No es de la época de la colonia y no es de la época de la conquista, porque estas dos van ligadas. Yo le voy a poner una X a cada una de ellas inmediatamente. Estas dos épocas van ligadas y juntaríamos lo que dice la B al final. Es decir, tanto descubrimiento como conquista y colonia son frases que van ligadas al territorio americano. Son épocas que se refieren a cuando los europeos descubrieron que existía otro continente y vinieron a conquistarlo, es decir, a ejercer, establecer su dominio sobre estas tierras, incluso pasando por encima de sus habitantes. Y por último, la época de la colonia, que es cuando se instala esta estructura política, social y sobre todo económica en nuestro territorio. ¿Por qué la tenemos que descartar? Porque es muy obvio que no se muestran esas escenas decadentes ni del descubrimiento, es decir, 1492 en adelante, ni de la conquista, que sería por ahí hasta 1510, 1530. Incluso algunos historiadores dicen que se conquistó hasta 1550. Ni de la colonia, que sería de ahí en adelante hasta cuando estos territorios empezaron a reclamar su independencia para constituirse en repúblicas, pero no se evidencian, por ejemplo, las costumbres del Nuevo Mundo en este texto. ¿Por qué le llaman Nuevo Mundo a esto? También vale la pena hacer esa aclaración, porque América pues no era un mundo nuevo, era nuevo para los europeos, sino que la constitución de las características culturales, es decir, las costumbres de las personas que habitaban, que empezaron a habitar este territorio, pues sí viene en una mezcla entre europeos, nativos, indígenas y afrodescendientes. De esta manera, sí hay literatura de la conquista, del descubrimiento, especialmente en manos de los religiosos de aquellas épocas que andaban de la mano de los conquistadores y que escribían desde su punto de vista lo que iban observando. De la colonia también hay muchísima literatura tratando de mostrar precisamente esa nueva formación cultural, esa serie de costumbres que se fueron arraigando en esta nueva sociedad. Pues ninguna de estas dos se evidencia acá. Vamos a descartar la opción C, porque la época del barroco corresponde al siglo XVI y siglo XVII y es netamente europea, aunque obviamente ya se ha dado como literatura barroca algunas manifestaciones por aquí en América. Entonces ya le llaman el barroco hispanoamericano. Sin embargo, la literatura del barroco va mucho más allá de la alteración del orden de los versos, que eh, se conoce una figura literaria como hiperbatón, cuando se altera el orden de las palabras dentro de un verso. No está muy exacta la definición en esa opción, por lo tanto podemos descartarla, además de otras características de la literatura barroca, que se centra mucho en sentimientos, pero en torno como al pesimismo. Y uno diría, ah, pero ahí sí coincide que este señor está hablando de la muerte, todo muere menos el alma. Ok, entonces tiene cierta esperanza. La respuesta correcta es la opción D. Nosotros no teníamos que saber que el señor Heredia es considerado como el padre del romanticismo americano, pero sí podemos identificar esos rasgos románticos dentro del poema cuando se exaltan los sentimientos. Dice aquí, entre ellos la muerte, pues entre ellos los sentimientos que experimenta el autor hacia la muerte. Deberíamos entonces
aclarar que no es que la muerte sea un sentimiento, lo que dice la opción D, sino que entre los sentimientos, pues los que la muerte despierta. Y eso lo encontramos acá. Es obvio que está refiriéndose acerca de la muerte y dice él, entre el orgullo y la flaqueza mía, con ansia inútil suspirando peno. Él considera que después de muerto va a seguir penando en este mundo. Y al final dice, pero mi alma estará ligada a la eternidad. De esta manera podemos decir que la respuesta correcta es la opción D.